Les invito entonces a que oremos y que el Señor nos respalde en esto que Él tiene para nosotros hoy, planeado, separado, determinado. Señor, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, por reunir a tu pueblo. Te pedimos entonces, por favor, respalda que no haya inconveniente tecnológico, ni ambiental, ni nada que afecte lo que hoy tú tienes para nosotros. Tu palabra que nos limpia, nos renueva, nos lleva a la profundidad de tu naturaleza. ¿Quién conocerá el corazón de Dios? En nuestra mente no hay quien puede hacerlo. Pero tú en tu propia palabra nos revelas quién eres tú, cuál es tu voluntad, qué tan grande es tu amor, qué tan grande es tu sabiduría, qué perfecto eres, qué soberano eres, Señor, sobre toda tu creación. Queremos regocijarnos sabiendo la verdad, no regocijarnos en mentiras, no regocijarnos en fórmulas humanas, no regocijarnos en los deleites pasajeros del mundo. Queremos deleitarnos en lo imperecedero, en lo que no pasará, en lo que no pierde, en lo que no sufre entropía, en lo que no deja de ser. El amor que eres tú, que nunca dejará de ser. Todas las cosas pasarán, pero el amor será lo que permanecerá para siempre, Señor. Bendice este tiempo de manera muy especial, que por nada nos perdamos la bendición de seguir creciendo en el conocimiento de tu Señor Jesucristo, de tu gracia, de tu obra redentora, de tu obra por la que nosotros, Señor, fuimos liberados del pecado, de la esclavitud del pecado, y ahora ya nunca más tenemos ya razones para volver atrás cuando tú has sido nuestro libertador. ¿Qué razones puede haber en el falso argumento cuando tú nos has mostrado la verdad y como tú mismo nos lo dijiste, Señor? Lo dijiste a tus discípulos, lo dijiste para la posteridad, para todos los siglos, para todas las generaciones posteriores a ti, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y la verdad nos hace libres. Hoy también, Señor, libéranos de mentiras que hemos creído, porque si eso es cierto, porque es cierto, Señor, que la verdad nos hace libres. Quiere decir, Señor, que cuando descubrimos las mentiras que hay en nuestra vida con respecto a lo que hemos considerado como ley, como verdad absoluta, pero confrontando con tu verdad, resulta que no es. Entonces tú nos haces libres. Nos haces libres porque nos haces conocer la verdad, pero también porque, Señor, pones en nosotros también una labor maravillosa en la adoración, rendirnos, postrarnos delante de ti, para que nunca más seamos débiles, esclavos de la mentira. Y tú, Señor, porque todo lo podemos en ti que nos fortalece, nos haces competentes para dejar atrás lo que tiene que quedarse atrás. La voz insistente y convincente de la mentira del pecado, para que ya resistiendo a eso, no sometiéndonos al enemigo, sino sometiéndonos a ti, Señor, Él huirá con sus mentiras de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú nos llamaste para conocer la verdad, ser libres, libres incluso de la mayor condena, que era una vida sin ti, la condenación, para darnos a cambio la salvación, porque nos mostraste al Hijo, pusiste en nosotros la conciencia de pecado, pusiste a Jesucristo, y Jesucristo tú pusiste tu vida por nosotros, para que viendo la solución a la condena que estamos viendo, porque nuestra conciencia nos acusaba de pecado, nos mostraste que tú eres la verdad. Por eso eres el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre, la verdad que nos libera y la vida eterna. Señor, bendice este tiempo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien nos tiene ya, Señor, destinados para una eternidad contigo. Bendecimos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aplicación de la redención. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aplicación de la redención? Bueno, pueden ver todos en pantalla, no hay ninguna duda, porque me di cuenta que estuve hablando con la cámara apagada. No es que no me arreglé, sino que, que la tenía apagada, pero eso no implica que no hayan podido ver la imagen, ¿verdad? Estoy seguro de eso. Aplicación de la redención. Y vamos a iniciar este tema. Al final voy a encender cámara, no es timidez, no se preocupen. Aplicación de la redención.
Salmo 51 nos lleva a una realidad que espero yo, asumo que es pasado en todos los que están escuchando este tema, que es un pasado, eso ya no existe. O sea, sí existe el proceder nuestro, pero en Cristo somos libres. En Salmo 51, ¿qué se afirma? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso no lo podemos negar. Heredamos una naturaleza pecaminosa. Y en pecado me concibió mi madre. Pero el Señor quería que viviéramos así. Quería que el pecado morara siendo el dueño de nuestras vidas, porque el pecado no era un huésped nada más que decía, yo miro, pero no digo nada. Al contrario, el pecado nos hacía esclavos del mismo. Y nuestras decisiones estaban guiadas, consolidadas y fortalecidas por el pecado que moraba en nosotros. Ahora, ¿quién mora en nosotros? Y eso es importantísimo porque en esto quiero que quede claro que el pecado está todavía siendo vencido, pero ¿es el morador, el dueño de casa, el absoluto o no? Pues resulta que para eso les invito a que busquemos ahora Efesios capítulo 2. ¿Y por qué es importante? Porque en Efesios 2 tenemos que ver la maravillosa oferta del Señor de un antes y un después. Porque el cristiano, el que se y se arrepintió y por tanto se convirtió en sus pecados, no es un arrepentimiento aparente, solamente que, uy, qué triste lo que hago. No, debería cambiar algún día. No, el que se convierte pasa a otra página, a otro capítulo, pasa a otra situación y mucho más favorecedora que la que habíamos visto en Salmo 51. ¿Qué nos dice Efesios 2, versículo 1? Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes vosotros? Los del Salmo 51. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que vemos por consiguiente que en este primer versículo se establece algo. En nuestros pecados y siendo esclavos del pecado, bajo la soberanía del pecado, estábamos muertos espiritualmente. O sea, estábamos vivos porque respirábamos, porque comíamos, porque andábamos, porque dormíamos y despertábamos. Pero espiritualmente, para vida eterna, estábamos muertos. O sea, esto era el preámbulo o sea, nuestra vida sin Cristo era el preámbulo de la condenación. Pero Dios decidió, Él os dio vida a vosotros. Y aquí hay un aspecto que siempre me gusta recalcar, que Dios es soberano. Dios es soberano y Él decide sobre su creación. Ahora, como es soberano, también tiene decretos, él tiene una ley para esto y, por supuesto, una ley que viene de un corazón perfecto, una mente perfecta desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, y que nos la presenta. Y conforme a la decisión de Él, está en nosotros aceptar la soberanía, creer que Él es soberano. Decir, yo creo en el Señor Jesucristo, más que un gran mérito, es un mérito de nosotros mismos, es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Y cuando digo, Señor, yo necesito, yo quiero estar contigo en el paraíso, como el ladrón que estuvo impactado por Jesucristo en la cruz y su testimonio de fidelidad, de amor, de compasión, de misericordia, reconociendo la autoridad, porque este ladrón le dijo, cuando vengas en tu reino, o sea, tú eres el rey, tú eres el soberano, ten misericordia mía. O sea, no es que lo dijo específicamente, pero está implícito allí. Quiero estar contigo, tú eres el soberano. Eso es lo que ocurre cuando comprendemos que Él es el que nos da vida a nosotros. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En eso éramos exactamente iguales, aunque con diferentes prontuarios cada uno de nosotros, a aquel ladrón arrepentido. Aquel saqueo, por ejemplo, que disfrutó lo que el Señor le había prometido, que la salvación había entrado a su casa, porque comprendió que alguien que es soberano, que es el Señor, nos da vida a nosotros, porque Él así lo ha determinado. En Efesios 2, versículo 3, un poco más adelante, sigue hablando de nosotros, ¿no?
Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Nosotros, en otro tiempo, todos nosotros vivíamos conforme a quien nos gobernaba la carne. Pero la carne, ¿qué estatuto seguía la carne? El estatuto, la ley del pecado. Eso era lo que nosotros vivimos antes. La carne decía, señor pecado, ¿qué quiere que yo haga? Quiero que mientas. Te conviene mentir. Conspira. Quédate con el dinero ajeno, con el vuelto de papá y mamá, con lo que puedas sacar del erario, ya como funcionario, como gobernante, como autoridad. Y hacíamos la voluntad de la carne y la carne muy obediente al pecado. ¿Y dónde trabajaba? Porque aquí vemos, esto es muy interesante, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Incluso puede ser que no haya ejecutado, pero en mi pensamiento ya pequé. En mi pensamiento ya transgredí. En mi pensamiento ya me rebelé. Y ciertamente, por eso el Señor Jesucristo dice que si ya deseando en nuestro corazón a la mujer del prójimo, creemos que no, por no haber ejecutado, no pecamos, no, ya adulteramos en nuestro corazón. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos, por supuesto. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y dispuestos a la condenación. En Romanos 5, vamos a ver esto que es muy interesante, recordando de cómo aplicamos el hecho de que siendo redimidos por el Señor, ahora tenemos acceso a una nueva vida porque teníamos una anterior vida. Y esto lo dice Romanos 5, versículo 10, claramente. ¿Quiénes éramos antes de ser reconciliados por Dios? Pues éramos enemigos, porque dice Romanos 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La condenación estaba en nuestras decisiones alejadas del Dios verdadero, haciéndonos para esto falsos dioses. Mi entendimiento, mi postura filosófica, la corriente política que me apetecía, las costumbres, la idiosincrasia, la mentira, la voz de la serpiente antigua, no morirás, no morirás. si dejas de hacerle caso a Dios y me obedeces a mí. Y éramos enemigos. Enemigos, incluso fuimos enemigos de la cruz por un tiempo, hasta que en esa cruz, comprendiendo lo que ocurrió allí, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo. Y por eso, al ser reconciliados por Dios mismo, somos salvos por su vida. Bien, en Romanos, y vamos a seguir en la carta a los Romanos, pero ahora 3 capítulos más adelante, versículo 8. Romanos capítulo 8, seguimos un poquito más adelante. Vamos a leer los versículos 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Nuevamente un antes y después. Antes, enemigos de Dios en enemistad con Dios o enemistad contra Dios, porque nuestra carne, que no anda conforme al Espíritu, y esto también lo habla Pablo en la carta a los Gálatas, andar en el Espíritu no satisfaciendo los deseos de la carne. Allí hay una contienda entre la carne y el Espíritu. De hecho, Jesucristo se lo advirtió también a los discípulos, que el Espíritu en verdad quiere, pero la carne es débil. Es débil para cumplir la voluntad de Dios y es fuerte para ir en contra de dicha voluntad. Los designios de la carne, entendiendo que que la carne va poniendo leyes, mandamientos, decretando, nos enemistan con Dios. Porque precisamente tenemos nuestro propio manual en la carne y este manual no se quiere sujetar a la ley de Dios. Y tampoco pueden, porque tenemos una vieja naturaleza tratando de vivir como nueva naturaleza. Es como el pez que trata de salir a la calle y caminar, deambular por las plazas. No puede porque su naturaleza no le da para eso. Por eso es que tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza
y nacer nuevamente, como le dijo Jesucristo a Nicodemo. Y por eso los que viven según la carne, como dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según el mandamiento de la carne. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, recordemos esto. El orden de la salvación. Vamos a ver este aspecto que es muy importante, el orden de la salvación. Y para esto seguimos explorando Romanos capítulo 8. Y de Romanos capítulo 8 específicamente, habíamos visto primeros versículos. Vamos a avanzar un poquito más, los versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Tal como vimos aquí, y recuerden, vamos a ver un poquito, recuerdan el orden de la salvación que habíamos visto aquí como título, hay un orden, hay un proceso interesante. A los que antes conoció, recuerden que antes de nosotros ser creados, no es que estamos en una gran, en una gran planta ahí, todas las almas, una factoría, todas nuestras almas encajetadas ahí. Nosotros recibimos aliento de vida fue en el vientre de nuestra madre. No es que la eternidad, pero sí es la eternidad. El Señor tenía un conocimiento previo. ¿Por qué digo que hubo un conocimiento previo? Porque lo dice porque a los que antes conoció. Antes conocidos, en ese momento predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No solamente para decir, Señor, quiero que me salves, sino bajo tu señorío necesito, requiero ser hecho a tu imagen. Y para eso el Señor no solamente nos limpia con su palabra, mostrándonos la verdad. Y aquí vamos a ver, antes de esto, un recurso, esto lo vamos a ver un poco más adelante, que el Señor usa para ir a nosotros preparándonos, puesto por un recurso que Él ha puesto en nuestro corazón, para ser preparados cuando aún éramos hijos de la ira. Pero volviendo al punto aquí, de los versículos 29 y 30, antes nos conoció, también nos predestinó. No estábamos allí sin un propósito, o sea, despropósito no había nosotros. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Y por eso también, cuando soy hijo de Dios, debo hacer como Pablo, Saulo de Tarso en ese momento. Ahora, ¿qué quieres que haga? O sea, eres el Señor, sí. ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que tiene que pasar conforme a tu propósito en mi vida? ¿Y cuál es el propósito del Señor? Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí implica un crecimiento espiritual de su naturaleza y un decrecimiento hasta una desaparición de nuestra carne. Y en esto es importante sostenernos, Señor. ¿En qué tengo que ser reducido, llevado a la nada, para que crezcas tú y seas soberano en mí? Porque si eres soberano en la tierra, esa soberanía se tiene que ver en mi vida. Y a los que predestinó, o sea, aquellos que antes conoció, a esto también llamó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Llamados, Él nos hace justo por medio de Cristo Jesús, porque nosotros no podemos ser justos, porque en nuestra vieja naturaleza lo que reinaba era la injusticia. Y a los que justificó, a estos también glorificó, y esa gloria la veremos efectivamente, ya con cuerpos glorificados en la eternidad. Ahora, sigamos con el libro de los Romanos, la epístola a los Romanos, perdón. Sigamos con la epístola a los Romanos, el capítulo 3. Vamos un poquito atrás. Vamos un poquito atrás. Y en Romanos, capítulo 3, la epístola a los Romanos, capítulo 3, veamos lo que dice los versículos 28 y 29. Concluimos, pues, perdón, que salté y tal vez estaban apenas buscando Romanos 3. Bueno, Romanos 3, 28 al 29. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Somos justificados, visto justo, porque creemos, primero que todo, creemos que necesitamos un Salvador, que nuestras obras son injustas, que hemos pecado y que solamente porque el Señor en su voluntad decide no acordarse más de nuestras transgresiones y pecados y más bien tener presente que Jesucristo nos justifica porque creemos en Él, porque nosotros no hay posibilidad, ni siquiera podemos cumplir las obras de la ley.
Con esto entonces se abre ese compás maravillosamente porque tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, abriendo el compás para los gentiles. Este versículo es bien curioso, Juan 3:16, porque es inclusivo y exclusivo. Al mismo tiempo, ¿cómo se puede ser inclusivo y exclusivo? ¿Cómo puede incluir y excluir? De tal manera amó Dios al mundo, amó a la humanidad, cosmos, a la humanidad, que envió a su Hijo unigénito, lo que incluye a todos, pero excluye al mismo tiempo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, la oferta está para todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo dio por todos nosotros, pero hay un filtro. Tú, hombre, reconoces que has pecado, te arrepientas y te conviertes, entonces serás salvo. Por eso este versículo, sí, y es muy curioso porque podría ser, tiene que ser contradictorio, porque ¿cómo algo puede incluir y excluir? Incluye a todos, pero excluye a los que dentro de ese todos se quieren sacar. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio entendiendo que en su necedad, como sigue diciendo el Salmo 53, lo pueden ver más adelante, prosigue en no creer en Dios para poder seguir haciendo sus obras de maldad. Versículo muy interesante, incluyente y excluyente. Pero bueno, vamos a Romanos 3, 28 al 29. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y esto lo sigue desarrollando a través de toda la carta a los romanos. La carta a los romanos debe ser una carta pilar para nosotros. Y en Romanos, él nos habla también de un aspecto que les había anunciado, que es fundamental y con el que él va preparándonos para reconocer que necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Y es a través de la conciencia. Y Pablo lo abordó este tema, por supuesto, la conciencia y el arrepentimiento. Vamos a hablar de la conciencia y el arrepentimiento. Romanos capítulo 1. Vamos un poco más atrás. Retrospectiva, ¿no? Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19. Porque la ira de Dios, repito, Romanos 1, 18 al 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y esto da para más, por supuesto. Pero vamos a detener estos primeros versículos. La ira de Dios se revela desde el cielo, desde donde Él está, desde su trono, tercer cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, incluyendo por aquellos por los que dio a su Hijo unigénito, pero excluyéndose los que no quieren, no aceptan, que han pecado, no aceptan la soberanía de Dios. Volviendo al punto, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, el Señor revela su ira. ¿Y qué quiere hacer el hombre en su impiedad? Detener con injusticia la verdad. Nosotros estamos viviendo, bueno, no es que se está estrenando esto, pero estamos viviendo tiempos, una coyuntura bien fuerte donde con injusticia, con mentiras, con exabruptos jurídicos, se está persiguiendo la verdad. El Dios no creó hombre y mujer, no, Dios creó a hombre, mujer y otros 110 géneros más. Y otras 100, o sea, o creó a seres que no tienen por qué aceptar su diseño, sino que ellos optan, convirtiendo en mentira lo que el Señor puso en cada persona, en su ADN, en su cuerpo, en su psiquis, hombre y mujer. Y así lo podemos ver en muchos sentidos. No, el cúmulo de células que está en el vientre, eso no es un bebé, eso no es una vida. Cuando el Señor nos muestra que incluso desde el momento de la concepción ya somos seres vivientes. El momento de la concepción, o sea, estado cigoto, pues ahí ya nosotros tenemos el aliento de vida. Y ya el Señor ya escribió en nosotros, en nuestro ADN, todo lo que será nuestra vida, nuestro desarrollo, nuestras características hasta la muerte. El Señor
nos muestra la verdad y nosotros con injusticias, queriendo tergiversar hasta la ciencia porque por un tiempo muchos decían lo que dice la Biblia es mentira. Ahora dicen lo que dice la Biblia, lo que dice la genética, la biología es mentira. O sea, ahora todo el mundo tiene la culpa menos yo, dicen los injustos. Porque como dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo no lo manifestó? Bueno, sigamos. Versículo 20, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Han notado, y bien curioso, que ya sea fuera del ámbito cristiano, ya sea los politeístas, los que creen, los panteístas, los que creen en el diseño per se de por sí mismo, de que la nada hizo algo, todos creen que hubo un poder, hubo una autoridad que creó el mundo. Claro, van desde, para mí una cosa más absurda es que la nada crea algo, ¿no? Que el cero hace un uno o hace un número infinito de cosas. Pero ¿por qué el hombre siempre ha buscado, siempre ha querido encontrar? Porque en su conciencia está escrito, esto fue creado, esto nació, esto fue diseñado. Y ya sea a través del Dios ciencia, y no es que yo esté en contra de la ciencia, de hecho la ciencia corrobora continuamente a Dios y no es que Dios tiene que corroborarse a través de la ciencia. Pero, o sea, la ciencia más bien estudia y termina encontrando. Dios es la respuesta. Dios no está buscando a la ciencia para decir, estudien, estudien porque yo necesito ser conocido. Dios es conocido y Dios se hace conocer por muchos. Pero sí va poniendo en nosotros una conciencia que no solo nos lleva a saber que existe una autoridad, un Dios, un creador, un diseñador, ya sea la nada convirtiendo todo, ya sea la tierra haciéndose a sí misma, ya sea la constelación de dioses del Olimpo, ya sea quienes quieran crearse, ya sea la tierra creada encima de una gran tortuga, 4 elefantes y una plataforma que es la tierra. Hay algo que es creado y eso está en nuestras conciencias. Pero sigue más adelante Romanos 1 del 21 al 23. Pues bien, habiendo conocido a Dios, aquí está el punto de tropiezo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sabemos que hay un creador, pero ¿cuál es el problema del ser humano? En vez de decir, tú creador, quiero conocerte, ¿sabes qué? Prefiero crearte a mi imagen y semejanza. Por eso es que el Dios, el que creemos nosotros, los cristianos, no pudo haber venido de mente humana porque no se parece a nada que el hombre piensa. De hecho, es tan profundo que por eso es que ni aún nosotros, después de años, terminamos de comprender su profundidad la Trinidad. Mucho menos la puede comprender la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres son tres personas, pero son un solo Dios. Pero no es politeísmo, no es politeísmo. Evidencia que Dios no vino de una mente humana, cuando la mente humana por siglos todavía no la ha podido comprender. Y no puede entender la voluntad inescrutable de Dios. ¿Y qué ocurre? Nos hacemos en nuestros propios razonamientos de mentes envanecidas nuestra propia imagen de Dios. Y claro, cuando yo busco la luz en la oscuridad, termino creyendo que la oscuridad es la luz y nuestro corazón necio permanece entenebrecido. Ese versículos 22 y 23, profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, de hecho, no hay Dios, es la voz de los necios, es una ratificación de esto, como dice Salmo 53, el que había citado anteriormente. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso es que toda religión que nace de la mente humana se crea dioses similares a sí mismos. Hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es el principio de las religiones humanas. Y entonces vamos a darle o cuerpo humano o un cuerpo híbrido, parte animal, parte humano, o aunque sea espíritu, vamos a darle nuestra escala de valores morales.
¿Quieres ser salvo? Límpiate tú. Un principio que lleva, por ejemplo, al hinduismo, al budismo, por ejemplo, a que si quieres alcanzar la salvación y la plenitud, tienes que crecer, 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 limpiándote pecado por ti mismo para que alcances el nirvana, ya la perfección, ya alcances el nivel adecuado. Por supuesto, esto no es así. Por supuesto, esto es producto de crearnos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y donde jugamos a, bueno, puedo seguir pecando en la próxima, en la próxima, en la próxima, en una postergación, una procrastinación espiritual que es nociva y sobre todo es mentira, porque una sola vida tenemos y esta tenemos que invertirla en nuestra salvación. Bien, versículos 24 y 25, Romanos 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismo a sus propios cuerpos, ya que cambiaron, repito, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas. Repito, perdón, acabo de recibir un mensaje y tuve la tentación de leerlo porque pensé que era alarmante, pero qué más apremiante que estar con ustedes. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Examinamos nuevamente versículos 24 y 25. Cuando nosotros nos regodeamos en la mentira, ¿Dios qué hace? Bueno, ¿quieres vivir en la mentira, en la inmundicia, en hacerte tus propias leyes, en las concupiscencias de sus corazones, haciendo dioses que se parecen a tus pecados y no yo convirtiéndome a Dios santo? El Señor nos entrega para que veamos las consecuencias, pero también para que esto seamos acusados por nuestras conciencias. Claro que nosotros quisiéramos que el pecado nunca tocara a nadie, ¿verdad? Y cómo nuestra inocencia, nuestra fidelidad, nuestra santidad es probada. Bueno, no inocencia, mejor nuestra purificación, porque inocentes no éramos. Más bien nuestra fidelidad, nuestra santidad, nuestra conciencia de lo bueno y lo malo. ¿Cómo yo puedo decir que algo es malo si nunca he tenido la opción o la oportunidad de experimentar el mal, de verlo y la opción de elegirlo o no? Por eso el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque Dios es soberano, pero dentro de su soberanía él dice, bueno, yo decreto, esta es la verdad, tú puedes negarla y puedes cambiar la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por eso es que tenemos ídolos. Los ídolos que hemos creado bajo falsas religiones, pero hasta qué punto el Dios político, el Dios influencer, el Dios filósofo, el Dios pensador, el Dios coaching, el Dios coach, el Dios gurú, etcétera, reemplazando a Dios. Versículos 28 y 29 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Evidentemente, con esto también queda claro que el Señor nos entrega. Ustedes quieren estar allí, ¿para qué? Para que haciendo las cosas que no nos convienen, podamos entonces decir, bueno, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Te arrepientes de eso y te conviertes al Señor o no? No me puedo arrepentir de lo que nunca vi. Yo hasta ahora no me he arrepentido de no haber pisado la luna porque no la he pisado. Pero cuando tengo la oportunidad de hacer algo, también tengo la oportunidad de seguir en eso o arrepentirme y convertirme de esa maldad. Versículo 32 de Romanos 1. Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios nos acusa a todos en nuestra conciencia. Por eso pecamos y no lo hacemos
si no lo hacemos públicamente, o si lo hacemos públicamente, lo hacemos justificando. Lo hacemos en secreto, o si lo hacemos públicamente, justificando o incluyendo criterios humanos para decir, y está bien, es lo que debía hacer, es lo que hace un hombre, es lo que hace una persona que se hace respetar, es lo que hace quien tiene hambre, es lo que hace quien se siente solo, quien se siente sola, y por eso terminé rompiendo en una relación, terminé rompiéndola, terminé destruyendo vínculos, terminé haciendo daño a otros. Nuestra conciencia nos acusa, porque habiendo entendido el juicio de Dios, si practicamos estas cosas, obviamente quien entiende el juicio de Dios, aunque no esté de acuerdo, sabe que al final de cuentas es digno de muerte. Por eso es que en las cárceles nadie hizo nada. Y uno, si le cree a todos a todos los que están ahí, los reclusos, recuerdo así fue cuando hice ministerio en la cárcel de un pueblo de aquí de Panamá, y realmente era muy poco. Algunos sí me llegaron a confesar, sí lo hice y no estuvo bien. Pero la gran mayoría decían, o no lo hice, o lo hice, pero no me quedaba otro camino. Estando en riña sabiendo que habían violado la ley, estando en riña con el juicio de las autoridades y asimismo con el juicio de Dios, con la sentencia de la autoridad. Vamos a Romanos 2 y vemos cómo esto sigue desarrollando en nuestra conciencia y cómo a través de la conciencia nosotros podemos entonces rendirnos al Señor, convertirnos y arrepentirnos y convertirnos. Romanos 2, versículos 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando el hombre, el gentil, no tiene el conocimiento de la ley de Dios escrita, pero vive la ley, no lo hace. No lo hace porque Él es bondadoso, sino porque la ley de Dios, por medio de la conciencia, se ha escrito en sus corazones. Y honran al Señor porque entienden que hay una ley soberana que ellos han violentado. O hay más de una ley, más de un estatuto de Dios que han violentado, han jugado en tergiversado, han tratado de disfrazar con eufemismos. No es que robé, sino proveí a los pobres. Dentro de esos yo que soy muy pobre, por ejemplo. Y por esto hay un conocimiento de la ley. Y dentro de esto hay oportunidad para aquel que está en una isla donde no ha llegado un cristiano, tiene la ley escrita en sus corazones. Y si hay un arrepentimiento y hay una conversión, sí, hay salvación. Porque la ley fue escrita en los corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Que el Señor tiene misericordia, sí, tiene misericordia para aquel que, habiendo leído la ley o porque esta ley está escrita en su corazón, es porque no ha conocido una Biblia o en su momento la Torá, cuando todavía no existía el Nuevo Testamento, entendió que estaba mal. Relación entre regeneración y fe. Hay algo que es importante. Dios nos hace nuevos, pero para esto es muy importante creerle al Señor. No es por nosotros mismos, es porque le creemos al quien nos regenera. Mateo 3 dice versículos 7 al 8. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El Señor regenera. Cuando nosotros entendiendo que hemos pecado, que hay una ira venidera, hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Y para tal sentido, Él nos capacita por medio de su espíritu, de su palabra y su espíritu. Nosotros no estamos desprovistos. Tenemos su propio espíritu y su propia palabra para ser regenerados. Lo que tenemos es que creer en su palabra y tenemos que creer en la obra que hace el espíritu. Cuando nos rendimos delante del Señor, decimos, examina, oh Dios, mi corazón. Examina, oh Dios, mi corazón. Muéstrame tus caminos.
y muéstrame mis caminos. ¿Cuánta maldad hay en ellos? El llamamiento externo. Ya dicho esto, hemos sido regenerados porque el Señor nos redimió. Nos libró, nos libra para hacernos nuevos. Recuerdan el caso de José. Cuando José, el hijo de Jacob, sale de la celda, él inmediatamente se despoja de de su aspecto de presidiario. Nunca más se limpió, afeitó, se arregló para ir a la presencia del faraón. Él entendió que había algo que había quedado atrás, como una analogía muy precisa de lo que tiene que pasar en nosotros. Comprendo que fui liberado. José no fue liberado por su propia voluntad. Alguien decidió darle libertad y él honró a quien le dio libertad. Independientemente que él no tuvo la culpa, que fue mala palabra de la esposa de Potifar y todo lo demás, pero él entendió sobre todas las cosas, en vez de, ay, porque yo estoy aquí, es que yo soy el resultado de que mi mamá y mi papá no me querían, el resultado de que fui muy pobre, el resultado de que todos me hacían bullying. No, independientemente de eso, él comprendió que había sido liberado por alguien y lo tenía que honrar, con una nueva identidad. Eso debe ser como una preciosa analogía a lo que debe ser nuestra vida. Ya se acabó por quién estuvimos en el pecado. Ya se acabó por quién estuvo en la cárcel. Ya acabó el resultado de los errores de otros o los míos. He sido llamado para tener una nueva identidad y esto nos llama al llamamiento, esto nos llama al llamamiento, perdón, esto nos impele, nos pone en el llamamiento externo. Romanos 8. Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó a estos también llamó. Nosotros predestinados nos llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Ya lo habíamos visto. ¿Para qué? Vamos a Romanos 10. Para hacer lo que dice Romanos 10 en adelante, desde el 13 en adelante. No solamente vamos a ver los versículos 13 y 14, un poquito más. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Como fuimos nosotros, porque un día invocamos al Señor, como eso, como el Señor. El Señor puso su decreto, ¿no? Eso también está en Romanos 19. Si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, creyendo que se levantó de los muertos, será salvo. Él decretó eso. Aquí está el decreto. Reconócelo, que Él es el Señor que venció a la muerte. Yo lo invoco. Señor, tú venciste a la muerte. Solamente tú me puedes salvar. No es que yo sea el muy, sino tú eres el todo. Y yo reconozco tu autoridad. La salvación no es mérito humano. Cuando el hombre dice, sí, yo necesito ser salvo, sino es el reconocimiento del ser humano al mérito soberano de Dios para salvarnos. Ahora, ¿cuál es nuestro llamamiento externo? Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, si es necesario que todo aquel que invoque el nombre del Señor escuche, ¿a quién se le ha delegado eso? ¿A los ángeles? ¿Al cielo mismo? No. Romanos 10 del 15 al 17. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí también nos pone una instancia. Cuidado que estamos diciendo, yo soy salvo y yo obedezco al Señor porque yo antes engañaba a mi esposa, ya no le engaño. Antes yo me embriagaba con una alegría impresionante y con un agravio terrible para mi economía, mi familia, mi salud. Y con un dolor después. Yo antes robaba, yo antes maldecía, conspiraba y demás. Así que yo soy obediente al Señor. Pero aquí el Señor nos da un llamamiento externo. No solamente tiene que ser para bendecir mi alma y para dejar atrás, y claro que beneficio a mi familia con mi conversión. Hay un llamamiento externo. ¿Cómo predicará si no fueren enviados? Recuerden que el Señor oró por obreros para la mies y le dijo a sus discípulos, oren por obreros. Para la mies porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. No todos obedecieron al evangelio, o sea, a las buenas nuevas. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creo y anuncio.
creo que esto es tan bueno que no me puedo quedar. Es más, realmente creo en la salvación, creo que iré a la eternidad. Y si lo creo, ¿qué está estorbando en mi corazón? ¿El desinterés, la apatía, el que hay para mí? Que eso que es dado de nuestra cultura y por eso pues votamos por quienes no tenemos que votar en las elecciones, porque somos tan económicos que hasta la hojita de zinc vale nuestra conciencia. Pues esto también puede estar pasando en términos cristianos. Ya yo soy salvo, yo no sé ustedes, yo no sé ustedes, no. Tenemos un mandamiento, un llamamiento externo. Y esto nos lleva a una reflexión final. Sí, el Señor soberanamente nos vio a nosotros pecar, que en pecado fuimos concebidos, en maldad, Señor. Ahí en esa maldad nacimos. Y como fieles seguidores del pecado, pecamos por mucho tiempo. Lo hicimos, lo tratamos de justificar, lo suavizamos con palabras diplomáticas. No soy violento, soy temperamental. No robo, proveo de alguna manera. No es que sea infiel, es que amo demasiado. Y a través de estas expresiones, ¿cómo tratamos de disfrazar el pecado? Ocultarlo, disfrazarlo o simplemente incluirlo dentro de un manual de nuevas filosofías, de pensamientos que decimos son nuevos, pero son tan antiguos como el pecado, tergiversando la palabra de Dios. Y también dentro de eso has sido regenerado, lleva otro la regeneración, has comprendido lo que significa ser salvo, has entendido lo que es el amor al prójimo cuando quieres que sean salvos. Has entendido lo que es el amor al enemigo cuando quieren que hasta que a veces da ganas como de enojarse, por no decirlo muy suave, sea salvo. Recuerdo que cuando inicié este proceso comencé a compartirle a personas que me habían hecho, fue curioso, y no por echarle nada en cara, pero personas que incluso me habían hecho daño comencé a compartirles. Fue muy bonito el proceso, compartirle a personas que me habían tratado laboralmente mal, en plano emocional bastante mal, y les compartí de Cristo. Junto con los nuevos, perdón, con las personas, perdón, con los nuevos no, con las personas que amaba. Yo como no creyente comencé a compartirles a los que amaba y a los que no me amaban, porque comprendía el valor de la salvación. Oh, cuidado, estoy cayendo en que sí sé, sí valoro, pero estoy muy ensimismado en una sociedad donde se nos motiva, se nos inculca, piensa en ti. Vamos a orar. Yo les invito entonces a que oremos y demos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado hoy. Señor, muchas gracias por tu palabra que hoy nos lleva a comprender el valor tan grande de que tú nos tomaste, que tú decretaste que hay un camino a la salvación, porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, y de tal manera, Cristo, tú amaste al mundo que entregaste tu vida por todos nosotros. Pero sí decretando algo, aquí está mi Hijo para todos, pero quienes cumplen con mi decreto, todo aquel que en él cree no se perderá, mas tiene vida eterna. Está para todos, pero no salvará a todos. Porque aquellos quienes, acusados por su conciencia, dicen, prefiero vivir el placer, el deleite de mis pecados, no me quiero convertir, obviamente no puede recibir ser justificado. Porque ¿cómo será justificado el que ama la injusticia? ¿Cómo será justificado el que no reconoce que Dios, tú tienes la verdad, tú tienes la razón? Señor, gracias por esta palabra con la que tú nos llevas también, no solo a darte gracias, sino a examinar qué tanto he valorado el llamamiento externo. Para que esto que tú pusiste en nuestro corazón, acusándonos en nuestra conciencia, escribiendo la ley, de hecho, porque antes de conocer la ley ya estábamos siendo acusados por la misma conciencia, para que un día dijéramos, Señor, yo me arrepiento, yo no puedo vivir así, es más, tengo miedo de las consecuencias del pecado aquí en la tierra, o aunque me vaya bien aquí en la tierra, de lo que será una eternidad sin ti. Sálvame, Señor, sálvame. Quiero estar contigo en el paraíso, quiero estar contigo, quiero estar salvo, quiero estar contigo para siempre, Señor.
Gracias, Señor, por esta palabra con la que hoy nos has bendecido. En nombre de Cristo Jesús. Amén.